¿Sabías que en el centro de Asturias se alza un edificio que ha sobrevivido guerras, incendios, explosiones y siglos de historia? Una catedral que guarda reliquias únicas, secretos medievales y hasta el origen espiritual del Camino de Santiago. La historia de la Catedral de Oviedo comienza hace más de 1000 años. En el siglo VIII, mientras gran parte de la península estaba bajo dominio musulmán, el reino de Asturias se convirtió en uno de los últimos refugios cristianos. Fue el rey Alfonso II el Casto quien decidió convertir Oviedo en la capital del reino. La catedral actual comenzó a construirse en el siglo XIII, aproximadamente hacia el año 1293. Las obras se realizaron sobre antiguas iglesias prerrománicas y edificios anteriores. Su construcción principal duró más de 200 años. Esto significa que varias generaciones de arquitectos, artesanos y canteros participaron en ella, lo que ha conllevado que se hayan mezclado estilos como el prerrománico, románico, gótico, renacentista y barroco. Uno de los lugares más importantes es la Cámara Santa, un pequeño edificio medieval declarado Patrimonio de la Humanidad. Allí se guardan algunas de las reliquias más famosas del cristianismo español, como la Cruz de la Victoria, la Cruz de los Ángeles, el Santo Sudario de Jesucristo y el Arca Santa, entre otros. La Catedral de Oviedo vivió uno de los momentos más dramáticos de su historia durante la llamada Revolución de Asturias de 1934. El Principado se convirtió en el centro de una gran insurrección obrera protagonizada principalmente por mineros y organizaciones revolucionarias que se levantaron contra el gobierno de la Segunda República. Algunos grupos revolucionarios consideraban la catedral un símbolo del poder religioso y tradicional, por lo que fue atacada con explosivos. La explosión más devastadora ocurrió precisamente en la Cámara Santa. Una enorme carga de dinamita destruyó gran parte del edificio medieval. Las bóvedas se derrumbaron, esculturas únicas quedaron hechas pedazos y varias reliquias históricas sufrieron graves daños. Y pocos años después, durante la Guerra Civil, Oviedo sufrió bombardeos y graves daños. Afortunadamente, gran parte de la catedral pudo ser restaurada con el paso del tiempo. Hoy, la Catedral de Oviedo sigue siendo uno de los monumentos más importantes de Asturias. Cada año recibe miles de visitantes y peregrinos de todo el mundo. Sus piedras cuentan historias de reyes, peregrinos, guerras y fe. Historias que han sobrevivido más de 1000 años.